muy pendientes, pero otra de las aristas que tiene este tema, esta captura de Nicolás Maduro en Venezuela, es el tema de la frontera y es el tema de las reacciones que van a tener los grupos allí, entre ellos los comandos, pero también los grupos colombianos criminales que actúan en territorio venezolano. Llámese ELN, por ejemplo, que acá muchos personajes estudiosos del tema nos han dicho, el ELN funciona como un grupo paramilitar alrededor del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que acá en Colombia pues es un grupo criminal, o como ellos dicen, un grupo guerrillero, que ya se convirtieron básicamente en un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Para hablar de esto, Lucas, ¿a quién tenemos? De los efectos que puede tener en la frontera, pero sobre todo en Colombia, esta captura de Nicolás Maduro. Y aquí teniendo en cuenta, Jennifer, que en el indictment que comparte la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, el sábado después de conocerse la captura de Nicolás Maduro, pues hay al menos 7 puntos de este indictment donde se menciona los vínculos de Nicolás Maduro con varias organizaciones terroristas, como lo fueron las FARC en su momento, como lo son hoy las disidencias de las FARC, así como también el ELN. Pero justamente, pues para entender todo esto, ¿qué puede implicar que de pronto estos grupos armados pues decidan partir de Venezuela, cruzar la frontera y volver a territorio colombiano? Pues nos acompaña hasta ahora Elizabeth Dickinson, quien es subdirectora de América Latina y el Caribe de Crisis Group. Doctora Dickinson, gracias por acompañarnos esta mañana. Claro que sí, es un gusto estar acá, un saludo especial. Doctora Dickinson, justamente empiezo preguntándole por eso. En la información que ustedes tienen en Crisis Group, en el indictment, lo decía yo, hay al menos 7 puntos donde se menciona ese estrecho vínculo entre las antiguas FARC, hoy disidencias de las FARC, en este caso, en su relación con el régimen, y el ELN. ¿Ustedes qué información tienen? Pues justamente es eso, y el ELN es una organización bastante interesante en este momento porque si bien es una insurgencia aquí en Colombia en contra del gobierno colombiano y del Estado colombiano, en Venezuela ha trabajado a la mano del gobierno de antes Nicolás Maduro. Y eso yo quiero ser muy claro, no es que Caracas manda el ELN y tampoco que el ELN manda el Caracas, sino que son, digamos, tiene intereses en común, intereses económicas, políticas, y por muchos años el ELN ha tenido un nexo con Venezuela en términos de tener un resguardo, primero, también la capacidad de hacer su logística, su planeación, sus operaciones y tener tropa en Venezuela. Hoy en día tenemos estimado de que hasta la mitad de las tropas de ELN puede tener lugar en Venezuela, en territorio venezolano. Claro, hay diferentes puntos de vista, porque tenemos a Nicolás Maduro, que ya fue capturado con Silvia Flores y salió, pero en este momento, aunque Donald Trump dijo que Estados Unidos va a administrar a Venezuela, lo cierto es que está Delcy Rodríguez y el chavismo y madurismo en general todavía en el país, llámese transición o llámese negociación o como quiera que lo llame Estados Unidos, pero lo cierto es que el madurismo continúa y el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo continúan allí. ¿Cómo puede actuar entonces este tipo de grupos colombianos, el ELN y las disidencias de las FARC, por ejemplo? ¿Usted cree que van a retornar a nuestro país o cree que tal vez comiencen a generar grupos de presión para responder a Estados Unidos, que ahora está dirigiendo Venezuela? Pues varios puntos. Yo creo que es muy importante lo que mencionas de que a pesar de la salida de Maduro y su esposa, todos los demás partes, digamos, la infraestructura de chavismo, del régimen, queda ahí, está en poder. Entonces, hasta ahora realmente nada ha cambiado en cuanto, digamos, la situación política y los interlocutores que tiene el ELN, por ejemplo, y también la segunda Marquetalia. Entonces, por el momento, yo creo que no ha cambiado. Segundo punto. La fortaleza del ELN y siempre su rol, digamos, en la seguridad venezolana ha sido por la zona fronteriza. Y ustedes recordarán de que a partir de enero del año pasado, con la operación en Catatumbo, el ELN ha hecho un esfuerzo para consolidar todo el perímetro que significa la frontera entre Colombia y Venezuela, realmente desde La Guajira hacia Vichada. Entonces, esa es una zona bastante consolidada por su parte. Y yo creo que su rol en este momento de posible inestabilidad, lo que han concertado con las autoridades en Caracas es mantener esta posición y asegurar que no haya interrupciones en su control. Es muy posible y eso es, digamos, la duda que yo tengo en este momento es cómo puede aprovechar los grupos tales como Segunda Marquetalia, el ELN,
de esta situación de supuesta transición. El ELN ya tiene su control varias minas en el sur de Venezuela. Eso es un interés muy importante económicamente para ellos. Entonces, yo creo que hay que estar muy atenta de si ellos intentan, por ejemplo, expandir su poder, consolidar ciertas zonas que son importantes en la zona fronteriza, vuelvo a digo. Y por ahora yo creo que estas zonas donde hay más riesgos de seguridad tanto para Venezuela como para Colombia. A ver, doctora Dickinson, hay evidencia de que el Cartel de los Soles no es mentira, existe, es una estructura que trabaja de la mano con el ELN y con las disidencias de la FARC, incluso con el Clan del Golfo en la frontera con Venezuela. ¿Usted ve, tras la presión de Donald Trump, un cambio de estrategia del ejército venezolano al enfrentar ahora a quienes son sus socios en el tráfico de drogas? Pues eso es una gran pregunta realmente, porque hasta ahora, como vuelvo a digo, toda la infraestructura del régimen que lidera este sistema de corrupción se mantiene. Yo quiero aclarar que el Cartel de los Soles es un término realmente para hacer referencia de este sistema de corrupción, de que todo pasa por Venezuela, hay que pagar generales o hay que pagar oficiales, y eso es lo que significa el Cartel de los Soles. Hasta ahora la infraestructura, digamos, la coherencia del ejército venezolano, no tenemos indicios hasta ahora que hay divisiones, que va a haber algún cambio, pero son las preguntas muy importantes en las próximas horas, semanas y meses, si realmente a Estados Unidos le interesa una transición real. Sí. ¿Y qué cree usted que va a pasar con la llamada milicias bolivarianas o los comandos chavistas? Claro, hablamos de la presencia de grupos armados ilegales colombianos en Venezuela, pero también están estos grupos auspiciados, financiados por el régimen de Maduro. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de armas circulando en los barrios de Caracas y de otras ciudades venezolanas y esas personas civiles que fueron armadas por el gobierno? Pues es una situación bastante inestable. Hasta ahora el mensaje hacia este tipo de organizaciones ha sido calma, porque, vuelvo a digo, el régimen sigue teniendo su puesto, o sea, está en poder. Los ministros de defensa de los asuntos interiores siguen siendo los ministros. Nada ha cambiado, digamos, en el chavismo como tal hasta ahora. Entonces yo creo que el orden es que quedan quietos, listos, preparados, pero por ahora calmados, esperando escuchar, digamos, si haya algún tipo de plan más en adelante. Pero en esencia lo que ha hecho Estados Unidos es decidir gobernar por medio de chavismo. Y eso para nosotros es realmente, puede ser muy difícil. Puede ser muy difícil porque imagínense la posición de la señora Delcy Rodríguez, que ahora es el líder interim, que tiene, digamos, en nombre al menos el poder. Pero ella, por un lado, sin duda va a recibir instrucciones, órdenes por parte de Estados Unidos que le va a quedar muy difícil cumplir internamente. Por otro lado, ella sin duda está recibiendo muchas presiones por los generales, por el ejército y por las estructuras de poder. Y entonces le queda una situación bastante inestable. Y yo creo que otra vez vuelvo a reitero, es muy importante escuchar por parte de Estados Unidos qué es el plan de transición. Sí, otra de las preguntas que tienen los ciudadanos, sobre todo aquí en Colombia, tiene que ver precisamente con ese cruce de mensajes que han tenido el presidente Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Dijo ayer el mismo presidente Trump que pues habló mal de Petro, lo relacionó nuevamente con el narcotráfico y dijo que se cuide, que podría venir por él. ¿Usted cree que eso pueda darse? Es decir, ¿qué tan diferente es el contexto colombiano con el venezolano? Sí, es una pregunta muy importante. Yo creo que es aún más importante en el contexto electoral, porque el mensaje de esta operación en Venezuela hacia toda la región realmente es de una diplomacia coerciva, de que Estados Unidos no va a tolerar líderes que no están alineados a su política. Entonces yo creo que el riesgo realmente es real. Aquí en Colombia yo creo que el riesgo de una operación militar en el corto plazo es muy limitada, pero yo sí creo que Estados Unidos va a intentar incidir en la campaña electoral para que haya una elección de un candidato que está alineado a Washington. Y eso es muy preocupante porque tomamos un paso atrás. Para toda la región, ¿cuál fue el mensaje de esta operación? El mensaje fue: hay que
hay que tomar los órdenes esencialmente de Washington o recibir las represalias. Y ya hemos escuchado varios estados, no solo Colombia, sino México, Brasil, Uruguay, Chile, expresar su inquietud frente a este mensaje y este nivel de intervencionismo. Subdirectora Dickinson, con esto ya para finalizar, usted ya comienza a hablar de otros países y por supuesto, como lo mencionaba al inicio del programa, estamos viendo una foto pequeña que es la foto de Nicolás Maduro capturado, que muchos aplaudimos porque es un señor que violó derechos humanos durante más de 10 años, que desplazó a gente, que generó ejecuciones extrajudiciales, es decir, celebramos que esté cayendo el peso de la justicia, aunque sea de otro país, encima de él. Pero si abrimos la fotografía, si abrimos el espectro, ¿esto qué quiere decir para el hemisferio? Y lo digo por esta doctrina Monroe que vuelve a entonar con fuerza a Estados Unidos, que dice Estados Unidos para los americanos, América para los americanos, y nosotros somos los que tenemos que tener la presencia en el hemisferio. ¿Esto qué nos puede decir frente a lo que pueda pasar en nuestra región, en América Latina, bajo la presidencia de un personaje como Donald Trump? Pues es muy claro que Estados Unidos está dispuesto a utilizar su poder militar para imponer su voluntad en la región. Eso es el mensaje. Y yo creo que ahora le toca a los países de toda la región unirse con una voz y decidir cuál puede ser la respuesta para que no haya, digamos, un poder externo dictando básicamente qué puede pasar en la región. No va a ser fácil porque lo que ha pasado hasta ahora, y es muy predecible, la verdad es que las respuestas han sido muy ligadas a la relación que tienen los líderes individuales al gobierno de Trump. El presidente Milei de Argentina, por ejemplo, aplaudiendo la operación. Otros países, tales como México, Brasil, expresando su inquietud. Y yo creo que puede aumentar la polarización regional, que es muy preocupante. Y quiero terminar con este punto. O sea, nadie está criticando de que Maduro le toca estar en la corte confrontando todo lo que ha hecho en estos años. Pero es la forma y es el rol de Estados Unidos realmente actuar sin tener un plan. Y eso es muy, muy importante porque hasta ahora no tenemos un plan para incluir la voz de los venezolanos. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde es el rol para elecciones libres en los meses adelante para determinar el futuro de Venezuela por parte de los venezolanos? Pues Elizabeth Dickinson, subdirectora de América Latina y el Caribe para Crisis Group, gracias por estar con nosotros. Seguramente estaremos hablando en otras ocasiones porque es un tema que seguramente va a durar bastantes meses aquí en América Latina. Feliz día para usted y feliz año. Muchas gracias. Mire, Jennifer, escuchando a la invitada, yo creo que es necesario hacer una precisión, porque comenzó a hacer carrera la narrativa de que en Venezuela nada ha pasado. No, que nada ha pasado, que todo sigue igual. Que dice ella, nada ha cambiado. No, sí cambiaron las cosas, y cambiaron drásticamente. Para empezar, la cabeza de ese régimen está preso y está en Estados Unidos compareciendo ante un juzgado y seguramente va a ser condenado a 40 o a cadena perpetua, 40 años o cadena perpetua. De manera que sí cambiaron las cosas y cambiaron drásticamente. Dos, la persona que está al cargo en la presidencia de la República tiene un compromiso adquirido con Estados Unidos que van a seguir cambiando las cosas en Venezuela. La señora Delcy Rodríguez tendrá que encontrarle una salida a la permanencia del señor Diosdado Cabello y del señor Vladimir Padrino allí en Venezuela. No se sabe qué tipo de acuerdos hay, pero acuerdos hay. Y estos señores tendrán que irse de Venezuela. Y no dentro de unos meses. Tiene que tomar esa decisión la señora Delcy Rodríguez prontamente. Y por eso el señor Trump le está diciendo, esperamos que actúe en consecuencia de lo acordado, de lo que ha sido pactado. De tal manera que las cosas sí cambiaron y van a cambiar mucho más. El señor Diosdado Cabello y el señor Vladimir Padrino López tendrán que ver cómo van a salir de Venezuela. No se sabe si ya como la oferta que le hicieron a Maduro, que se fuera para Turquía, que no los van a tocar, que se lleven su fortuna, que se lleven su plata, lo que sea. Pero ellos no pueden seguir en Venezuela. Dos, la señora Delcy Rodríguez deberá convocar o posesionar al presidente legítimamente elegido por los venezolanos, que es el señor Edmundo González. Deberá posesionarlo con el compromiso de que la situación va a ser normal, porque es verdad que el señor Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela y la señora María Corina Machado es la líder moral
de ese país. De tal manera que eso también tiene que hacerlo la señora Delcy Rodríguez, porque si el señor Trump le va a pedir cuentas de una manera inmediata. O dos, si esa no es la salida que encuentra la señora Delcy Rodríguez, es decir, la posesión de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, una vez se coordine con las Fuerzas Armadas, que no van a atentar contra el presidente legítimo, su comandante en jefe. Una vez, si ella no lo hace, entonces el siguiente paso es que la señora Delcy Rodríguez tendrá que convocar a unas elecciones donde la señora María Corina Machado podría participar con todas las garantías. Es decir, las cosas sí han cambiado. Esa narrativa de que no, todo quedó igual, que no, eso no es cierto, eso no es verdad. En Venezuela las cosas cambiaron. El jefe de ese régimen, el dictador, el sátrapa de Maduro, está preso en Estados Unidos rindiendo cuentas ante una corte junto con su esposa. Para empezar, eso hace que todo cambie. Ya va. Lo que pasa es que, a ver, partamos del hecho. Yo secundo en parte lo que usted dice. Ahí sí hay un cambio. Nicolás Maduro está preso hoy. Yo me quiero referir al comentario de Jennifer. Jennifer, es que usted trae a colación una narrativa que algunos países están trayendo a colación y justamente en este momento se está debatiendo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde no va a pasar absolutamente nada. Es muy claro. Usted trae a colación el actuar de los Estados Unidos en la región. Claro, lo que pasa es que hay que hacer el inciso. El actuar de Estados Unidos en la región, o el primero que ha pasado de manera directa, militarmente hablando, no fue contra una democracia, fue contra una dictadura, que es muy diferente a Colombia, que es muy diferente a México, que es muy diferente a otros países de la región. Número uno. Número dos, yo no entiendo por qué ahora hay, digamos, un asombro, digamos, hay una especie de sorpresa frente a quién es Donald Trump y lo que quiere Donald Trump. Porque además, esa sorpresa y, digamos, ese estallido de críticas sobre lo que quiere Donald Trump no se le hizo a Rusia y no se le hizo a China, quienes claramente están en Venezuela por un tema de recursos naturales y han estado ahí por mucho tiempo. Pero aquí nadie dice absolutamente nada. Entonces, Donald Trump tiene unas formas y las formas que utilizó él para decir es: aquí no hablemos de democracia, aquí es un tema de petróleo. Que está fundamentado o no está fundamentado, que tiene algún tipo de argumento, ya eso es otro debate. Pero lo que no puede ser es que nos escandalicemos por lo que diga Donald Trump, pero lo que hicieron los chinos y los rusos, pues normal, estuvieran ahí, explotaron y Venezuela le debe $60 mil millones a China que no sabemos cuándo o cómo se los va a pagar. Entonces, sí se puede hablar de una gran fotografía, Jennifer, pero partamos del hecho que lo ocurrido el sábado ocurrió bajo un régimen dictatorial que, por cierto, se robó unas elecciones, a diferencia de lo que ha pasado en América Latina. Aquí yo hablo de diferentes fotografías. La primera, les repito, es la imagen de Nicolás Maduro capturado que todos aplaudimos, pero yo sí insisto en esta gran fotografía, en mirarlo de manera más generalizada, porque es que una cosa, Gonzalo, es que esto ya no se trata solamente de Venezuela, ni se trata solamente de Nicolás Maduro, se trata de un gobierno en ese momento de Donald Trump, que ya ha expresado en otras ocasiones que tiene intereses en Groenlandia, que ha dicho que quiere recuperar el canal de Panamá, que ya ha hablado sobre Colombia y está diciendo que Gustavo Petro es un señor que fabrica cocaína. Es decir, es un señor que ya ha hablado de otros zonas geográficas que no tienen nada que ver con dictaduras, porque a mí no me digan que en Groenlandia hay dictadura ni que en Panamá hay dictadura. De hecho, Donald Trump no hizo esto por llevar la democracia a Venezuela. Es decir, fue muy claro y fue muy honesto, y la verdad es que se le aplaude la honestidad a un presidente de los Estados Unidos que no enarbola la bandera de la democracia simplemente para extraer los recursos de un país. Se le habló directamente 23 veces de petróleo, y es lo que va a hacer Estados Unidos en Venezuela. Ahora, la fotografía mediana, por decirlo de alguna manera, es esta. Es decir, Nicolás Maduro está descabezado, el régimen chavista está descabezado, pero yo también lo mencioné semanas anteriores, el chavismo no es Nicolás Maduro, Maduro es la cabeza. Cilia puede ser la cabeza,